¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar ahí en el libro de Gálatas. La semana pasada nos quedamos en el 3. Si te acuerdas, hablamos del propósito, el propósito de la ley de Dios. La semana pasada vimos el propósito que era mostrarnos el pecado, encerrar todo bajo el pecado. Leímos el 3:24, si te acuerdas, donde decía en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, y eso es lo que es la ley para nosotros, nuestro tutor, nuestro guía, y nos lleva a Cristo para ser justificados por la fe en Cristo. Nos quedamos ahí en el 3:24 y luego dice el 3:25 que venida la fe ya no estamos bajo ayo, es decir, lo que nos enseña la Biblia, ya no estamos bajo la ley, lo que nos enseña la palabra de Dios, que ahora estamos bajo la gracia. Que la ley, incluso lo que nos enseña la Biblia es que la ley pasada tendría un final, tendría un cambio. Dice Gálatas 3:26, pero venida la fe, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Nada más por la fe en Cristo, nada más por la fe en Cristo somos salvos, nada más por la fe en Cristo. No es por la ley, no es por obras, es por gracia, es por creer. Principalmente es lo que está batallando Pablo con los hermanos de Galacia, ¿no? Con los Gálatas. Somos salvos solo por creer. Ya hemos hablado cuál es la base de este creer. Hemos hablado, lo resume Juan 7:38, ¿te acuerdas que dice Jesús mismo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura? Esa es la fe que salva, ese es el creer que salva. La semana pasada, de hecho, nos detuvimos ahí. Digo, entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues leer la Escritura. Hay que leer la Biblia. Hoy que estamos empezando un año nuevo, pues es bueno empezar, el que es organizadito, es bueno empezar. Ya deberíamos de haber estado no sé cómo la vayas a empezar, ya sea en Mateo 1 o en Génesis 1, pero ya debes de haber empezado. Hoy es día 2, es más, ya vas tarde, ¿no? Ya se te atrasó un día. Pero Pablo es lo que está batallando con los Gálatas, les está diciendo que son salvos solo por la fe. Acuérdate el contexto del libro de los Gálatas, que los Gálatas se querían justificar obedeciendo la ley, es decir, salvos, querían salvarse por obedecer la ley, ¿no? Y Pablo es lo que está batallando con ellos, de que somos salvos solo por la fe. Pero lo que te digo ahorita de Juan 7:38, siempre debes de tenerlo claro, ¿no? Porque yo creo que es algo muy confuso que tenemos hoy los cristianos, ¿no? Todos sabemos decir, oye, soy salvo, somos salvos por creer. Y a todo el que le preguntas dice, yo creo, ¿no? Increíblemente hay gente que dice, yo creo en Jesús, y que nunca ha leído la Biblia. Dice, pues ¿en qué estás creyendo, no? O sea, no eres salvo por creer en cualquier Jesucristo. Juan 7:38 dijo Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿no? Pero tristemente hoy está lleno. Yo creo que todos conocemos hermanos así, que ni siquiera han leído la Biblia una vez y dicen creer en Jesucristo. Pero ya de ahí tú dices, quién sabe en cuál Jesucristo estarás creyendo, ¿no? Porque el que salva, es otra vez Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura. Igual aquí podemos saber mucha gente que no hemos leído la Escritura completa. Igual tu vida pende de un hilo. Es enero 2, arráncate leyendo la Biblia. Ya ahorita, ¿no? Para que allá por diciembre, se me tiró el café. Allá por diciembre, ya la habrás terminado si eres aplicadito, si eres constante, si eres disciplinado. En diciembre. Y yo creo que a veces eso es lo que desanima a la gente, ¿no? O sea, ves, los que nunca la han leído, ven la Biblia y dicen, no, hombre, pues ¿cuándo la vas a acabar? Pues quiero que sepas que si no la empiezas nunca, pues nunca la vas a acabar, ¿no?
O sea, aunque te tardes 10 años, pero lo importante es empezarla, ¿verdad? Y después ser constante. La semana pasada vimos para qué es útil la Biblia, vimos que es para enseñarnos el pecado. Aquí cuando Pablo habla del creer, nosotros decimos que es importante en esto del creer, hay que estudiarla, hay que leerla, es para buscar salvación también ahí. En la Biblia es donde va y se busca salvación. Y es en la Biblia también, no solo donde se busca salvación, sino se buscan evidencias de si eres salvo o no eres salvo, ¿no? ¿Cómo saber? Por ejemplo, estamos viendo, Pablo está diciéndole a los Gálatas, eres salvo solo por fe, pero nosotros ¿cómo vamos a saber si tenemos la fe que salva? También la Biblia nos va a dar evidencias, si tienes la fe que salva o tienes una fe que no salva. ¿Cómo es? Hay un chorro de evidencias por toda la Biblia, pero principalmente, acuérdate cuando vimos el libro de los Hechos, todo lo que hizo Pablo, todo lo que pasó con Pedro, todo lo que pasó en la vida de Esteban, todo, pues ellos tenían la fe que salva, ¿no? Cuando alguien tiene la fe que salva, tiene que en su vida pasar algo similar a la de ellos. No puede estar pasando hoy tristemente en el cristianismo. Hay cristianos, pues ya yo creo que no nomás jóvenes, viejos y de todo, que toman ejemplos de otras partes, ¿no? Que dice, oye, yo quiero ser como Marcos Witt, ¿no? Pues sí, claro, pues tiene dinero y aparte va al cielo, ¿no? Creemos, ¿no? Y ahí andamos queriendo ser como, los jóvenes quieren ser como Alex Campos, como... Pero ¿por qué nadie dice, oye, yo quiero ser como Juan el Bautista, ¿no? Ah, no, pues no, porque le cortaron la cabeza, ¿verdad? ¿Por qué nadie dice, yo quiero ser como Pedro? O yo quiero ser como Pablo. Sin embargo, ellos tienen la fe que salva. Ellos creyeron en Jesucristo y en su vida hubo un cambio radical, ¿no? Y esa es evidencia de que ellos tenían la fe que salva. Para nosotros, pues... tenemos que compararnos con ellos para saber si tenemos la fe que salva o no la tenemos, ¿no? Nosotros podemos decir, oye, yo también creí y ya hubo un cambio en mi vida. Oye, ¿cuál es tu cambio? Es que ahora voy a la iglesia. Pues en realidad es muy poquito cambio, ¿no? O sea, o alguien dice, oye, es que yo dejé de tomar. Lo que hemos dicho a veces, oye, Alcohólicos Anónimos te quita ese vicio tranquilamente, ¿no? El cambio que hace el Señor, si es que verdad conoces al Señor Jesucristo, tiene que ser un cambio muy grande, un cambio parecido al que pasó con Pablo, ¿no? Que iba a perseguir cristianos y a matarlos, y al día siguiente él mismo fue perseguido y se dejaba matar por Cristo, por aquel que perseguía, ¿no? El cambio que pasó con Pedro, que te acuerdas un día lo negó por miedo, porque decía, oye, lo están crucificando. Si yo digo que soy su amigo, pues a mí también me crucifican. Y días después de Pentecostés, se paró y predicó. Y predicaba en donde sea. Y cuando el concilio le decía, ya no queremos que hables de Jesús, Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, tiene que ser un cambio radical. No podemos ser, es que yo soy cristiano y antes iba al casino y ya no voy. Pues eso es muy poquito. Eso es muy poquito. Antes jugaba la lotería y ya no juego. Esos cambios los hace San Judas, hombre, para acabar pronto, ¿no? El cambio que Jesucristo hace en las personas es mucho más grande. Y tienes que ver si ese cambio ha pasado en tu vida o no. Para eso también es la Biblia. Para que sepas si la fe que tienes es la fe que salva o no. Si es la fe que tuvo Pedro, si es la fe que tuvo Pablo, si es la fe que tuvo Juan el Bautista, si es la fe que tuvo Esteban, si es la fe que tuvo el apóstol Juan. Para eso también es la Biblia. Te digo, Pablo está diciendo todo esto porque batalla con los Gálatas. Bueno, sí, de hecho es un proceso. De hecho es un caminar. Nuestra meta es ser como Jesucristo. La meta final, pero definitivamente es un proceso. Acuérdate que Jesucristo dijo, el que persevera hasta el final, ese es el que va a ser salvo, ¿verdad? Entonces no siempre es radical, o sea, no siempre es radical el cambio, o sea, rápidamente. Rápidamente no, pero la vida cristiana sí es una vida radical, ¿no? O sea, el cambio, y ese no es al final, ese... No tiene que pasar mucho tiempo para hacer. La vida cristiana es una vida radical, definitivamente, ¿no?
la vida cristiana, yo creo que lo que pasa que es la que hoy conocemos, ¿no? De que vivo como siempre, trabajo, doy el chivo en la casa, veo la tele y el domingo voy a la iglesia. Ese no es ni cristianismo. Ese no es ni cristianismo, para acabar pronto, pero es lo que nos han vendido hoy como cristianismo. Entonces a veces nos podemos encontrar caminando ahí, ¿no? Igual no es malo porque dice, oye, bueno, pues soy bebé, ¿no? Está bien, pero lo malo es quedarte como bebé siempre, ¿no? O mucho tiempo, o sea, tenemos que caminar, así como es un caminar, o sea, hoy es un proceso, pero un caminar, pues se dan pasos, ¿no? En un proceso se dan avances. Yo creo que aquí hemos hablado. Igualmente hoy, o por ejemplo, a lo mejor ahora que terminó el año, tú tenías que fijarte, a ver, cómo empecé el año, oye, cómo terminé el año, bueno, avancé, gracias a Dios, ¿no? Pero no podemos estar, por ejemplo, el día hoy, por ejemplo, nuestra oración no puede ser parecida o igual a la del 1 de enero del año pasado, ¿no? Porque quiere decir que te estancaste, tu oración tiene que ir, así como tu cristianismo progresa, tu oración progresa, tu vida cristiana progresa, lo que crees progresa, o sea, tú acuérdate cuando hablamos, te conviertes creyendo el evangelio, y de ahí tomas la Biblia y empiezas a creer un chorro de cosas, todo lo demás que trae la Biblia, ¿no? Entonces ahí mismo, por ejemplo, de un año a otro es un buen tiempo para comparar cómo era mi oración el año pasado, hoy tiene que ser distinta, ¿no? ¿Cómo era mi fe el año pasado? O sea, si el año pasado, por ejemplo, se enfermaba mi hijo y me quería morir, hoy ya un año después ya tengo que haber conocido mejor a Jesucristo, a lo mejor me quiero morir menos de perdido, ¿no? O algo así, pero tiene que haber avance, ¿no? Si no estás avanzando, tienes que preocuparte, porque si es un proceso, pero pues lógico que en un proceso, en un caminar, tienes que dar pasos, si no, no estás avanzando, ¿verdad? Pablo, otra vez volviendo al contexto de los Gálatas, les está diciendo lo de la fe porque los Gálatas estaban actuando al contrario. Acuérdate que el contexto de Gálatas es que les están predicando judíos y los están enseñando a judaizar, bueno, judíos entre comillas, se supone que ya se habían convertido en cristianos, pero ellos querían seguir cumpliendo con la ley, con partes de la ley, y así le enseñaban a la gente. Por ejemplo, a los Gálatas, los judíos le estaban enseñando que claro, se convirtieron en cristianos, pero aparte tenían que cumplir la ley, tenían que, para empezar, casi el pleito siempre fue circuncidarse o no circuncidarse, y ellos les estaban enseñando que sí. Pero Pablo les enseña lo contrario. O sea, Pablo, acuérdate que al principio, cuando vimos el libro de Hechos, de hecho había confusión y tenían derecho a tenerla porque estaban haciendo el cristianismo. ¿Te acuerdas cuando decíamos que creían que el cristianismo era exclusivo para los judíos? Ya después es Jesús cuando otra vez les dice, ¿no? A Pedro, ¿te acuerdas cuando le mandó a Cornelio? Le dijo, esto es para todos ya. Pero ellos seguían teniendo la confusión que era exclusivo de los judíos el cristianismo. Y acuérdate que Gálatas es de los primeros libros que se escribe. Gálatas, de los primeros libros que se escribe del Nuevo Testamento fue Santiago y luego Gálatas, ¿no? Y Gálatas fue de las primeras iglesias que se forman también. Entonces ellos tenían esa confusión, ¿no? Pero Pablo no. Pablo es lo que les está tratando de enseñar. Por ejemplo, en el 3:28, ahí siguiendo donde nos quedamos, les está diciendo, no, es que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es lo que les está diciendo. Esto ya no se trata de judío, de gentil, de griego, de mexicano. Esto es todo. Eso es para todos ya. Y todos son uno en Cristo Jesús. Y les dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Te acuerdas cuál era la principal, pues cómo decirlo, presunción del judío? Cuando le decían a Jesús, no, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Te acuerdas que así le decían? Ellos eran, no, nosotros somos los hijos de Abraham, nosotros. Y Pablo lo que les está diciendo, si ustedes son de Cristo, son del linaje de Abraham. Es decir, está rompiendo, esto ya no es exclusivo de judíos, ni de griego, ni de alemán, ni de mexicano. Esto es para todos. Así como hoy es el cristianismo, nosotros somos de ahí. Nosotros somos de los gentiles
estos. Y en ese mismo contexto, ahí empezamos Gálatas 4. En ese mismo contexto empieza Gálatas 4. Gálatas 4:1. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Les está repitiendo lo que vimos la semana pasada. Está bajo cuidadores, bajo ayo, que era la ley. Y después dice en el 4:3, así también nosotros, aquí habla Pablo a los Gálatas, a los gentiles, a ti y a mí, dice, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, es decir, éramos del mundo, vivíamos como el mundo, nos gustaban las cosas del mundo. Dice en el 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Acuérdate que Cristo nació bajo la ley, acuérdate que Cristo incluso era judío. Y dice en el 4:5, nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Si te fijas hasta ahí, sigue siendo el tema que hablamos la semana pasada. Cristo vino para redimirnos de la ley, para poder decir hoy, ya no estamos bajo la ley. Hoy podemos decir, somos salvos por creer en Cristo, en este Cristo del que está hablando, que a su debido tiempo mandó el Señor. Pero luego Pablo da un concepto, una descripción de lo que pasa cuando crees en Cristo, se lo da a los Gálatas para que lo entiendan ellos. Pero es lo que nos pasó a nosotros en nuestra vida, ¿no? Cuando nos convertimos, cuando nos arrepentimos. Dice ahí al final del versículo, del 4:5, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ¿no? Y ahí es donde estamos todos hoy, ¿no? Somos hijos de Dios, fuimos adoptados como hijos de Dios, fuimos hechos hijos de Dios. Para nosotros hoy parece tan normal y lo vemos a veces tan trivial, y a veces nos pasa lo que ya hemos dicho, ¿no? A veces como que hemos perdido, pues ya nada nos sorprende, ya nada nos emociona, ¿no? Ahorita decimos, somos hijos de Dios, ¿no? Y luego, ¿qué? Por eso, ¿y qué más, no? ¿Qué? Ya no nos emociona eso. Pero por ejemplo aquí donde está hablando a los Gálatas, el tiempo en que lo está hablando Pablo, para ellos era algo incomprensible, para los Gálatas, para los judíos, para todos. O sea, si tú le dijeras hijo de Dios, o sea, ¿cómo que hijo de Dios? Era un concepto que no se manejaba en ese tiempo. Era lo que principalmente rechazaban los judíos, y yo creo que hoy lo siguen rechazando. Como si no es posible que Dios tenga hijos. De hecho, yo creo que ninguna religión casi maneja este concepto. Los del Islam, por ejemplo, es lo que más rechazan del cristianismo. O sea, Dios no puede tener hijos. Yo creo, por ejemplo, los del Islam, y por ejemplo es algo también que le pasa a los judíos. Su relación con Dios es la relación de un hombre con la deidad, ¿no? Con algo muy elevado, con algo muy grande. Yo no sé si has escuchado, yo creo que a todos nos ha tocado de repente escuchar a judíos hablar o a judíos orar, cómo se refieren a Dios, ¿no? Y dicen, oye, el Eterno esto, o el Adonai, que significa Señor. Para acabar pronto, no sé si sabes, por ejemplo, los judíos no usan el nombre de Jehová ni de Yahvé. Para ellos el nombre de Dios es muy sagrado por el mandamiento, claro, ¿no? De que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano. Y todo eso que creen es verdad, ¿no? Pues Dios es grande, claro que Dios es eterno, claro que a Dios hay que referirse con reverencia, con respeto, con temor. Pero cuando vino Jesús a la tierra, es de las primeras cosas que corrigió, no, esto no es de que
no es de que enseñó diferente. Nos enseñó cómo debemos dirigirnos a Dios o cómo es la relación que Dios quiere tener con todos sus hijos, con los judíos, con los gentiles, con los griegos, con los gálatas, con nosotros hoy. Yo creo que es de las primeras cosas que Jesús enseñó, pero te digo, si te fijas en la Biblia no es algo nuevo, pero para ellos sí parecía algo nuevo. Desde muy temprano, por ejemplo, si tomas lo que decimos cuando empiezas la Biblia en Mateo, el primer sermón de Jesús es el sermón del monte, y ya en el sermón del monte ya te enseña que la relación tiene que ser de padre a hijo. Cuando da todos los mandamientos del sermón del monte, termina en Mateo 5:48, diciendo, sean pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí mismo todavía en el sermón del monte, en Mateo 6, cuando nos enseña a orar, lo primero que acuérdate cómo empieza la oración, le dice, así deben de orar. ¿Y cómo empieza la oración? Diciendo, Padre nuestro. Padre nuestro. Y yo creo que, y si te acuerdas, es de las primeras cosas que le sonaban raras a los fariseos, a los judíos, porque ellos no se referían a Dios así como Padre. Pero Jesucristo es lo que más hacía, se refería él mismo a Dios como Padre, claro, pero les enseñaba que así tenían que referirse a él, como Padre. Ahí mismo en Mateo 6, en el 6:6, cuando les dice, cuando está hablando de la oración, le dice, tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, les dice, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Todavía es el primer sermón de Jesús, el sermón más grande, el sermón del monte. En Mateo 7:11 les dice, si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Y te digo, si te acuerdas, ellos no se referían así. En lo que hay en la Biblia, los judíos, los fariseos, ahorita lo que te decía, ellos no se llamaban ni siquiera a sí mismos hijos de Dios. Ellos se decían hijos de Abraham. Es lo que ellos presumían. En Mateo 3:9, de hecho Juan el Bautista es algo que les dice cuando les está hablando de arrepentimiento. Les dice, y no digan, tenemos a Abraham por padre, porque Dios puede sacar hijos de Abraham aún de las piedras. Hay otro pasaje, creo que es Juan 8, cuando Jesús les dice que, de hecho les dice, ustedes son de su padre el diablo. Era porque ellos estaban diciendo, no, nosotros somos hijos de Abraham. A Abraham tenemos por padre. Es lo que ellos decían. Ellos no se referían a Dios como Padre, ¿no? Ellos se referían como hoy se siguen refiriendo, ¿no? Como el Eterno, como el Adonai, como el Elohim, como todos los nombres que tiene Dios, ¿no? Pero aparece Jesús y por eso no les cuadraba. Te digo que para empezar, Jesús él mismo se decía que era hijo de Dios. Que de hecho en una ocasión cuando él se dice en Juan 10:33, cuando Jesús decía de sí que era hijo, y les dice, ¿por qué me apedrean? Y le dicen, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Cuando Jesús se decía hijo de Dios, ellos así lo entendían, como que se estaba haciendo igual a Dios.
Pero entonces te digo, si has ido a la Biblia, yo creo que seguramente lo has visto. ¿Qué es lo que más enseñaba Jesús? Jesús se refería a Dios como su Padre, y lo que quería enseñarle a la gente era, es nuestro Padre. O sea, te tienes que referir a Él como Padre. Y lo que no les sonaba y no les cuadraba a los judíos era eso. Pero te digo, esto no es de que, como algunas cosas sí hemos visto, oye, como la ley, la cambió Jesucristo. Oye, el templo, hay un cambio del Antiguo al Nuevo Testamento. Podríamos confundirnos y decir, bueno, entonces antes era una relación más fría con Dios y hoy es una relación como Padre. No, eso está desde el principio, esa era la intención de Dios en el Antiguo Testamento. Hay muchos versículos que hablan de esto. Desde el Antiguo Testamento, por ejemplo en Proverbios 3:12. En Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien ama. Más atrás, allá al principio, en Éxodo 4:22, dice el Señor, Israel es mi hijo, Israel es mi primogénito. El Señor le mandó al pueblo de Israel profetas también para decir esto. Por ejemplo, en Jeremías 3:4. Jeremías 3:4 dice, a lo menos desde ahora, ¿no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud? Es decir, así quería él que se refirieran a él. En Isaías 63:16. Isaías 63:16 dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú, el que nos formaste. Y hay algunos más, por ejemplo en Malaquías 1:6, el Señor dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿en dónde está mi honra? Y te digo, hay muchos más, pero concuerdan con lo que es el Señor. Acuérdate que el Señor no hace acepción de personas. Acuérdate que el Señor, la Biblia dice que es el mismo ayer, hoy y siempre. Es decir, el Señor siempre ha querido tener relación de padre con su pueblo, ¿no? No sé si te acuerdas, los que no querían mucho con Dios, allá cuando el Señor va a dar los 10 mandamientos a Moisés, que les dice que se prepare el pueblo porque Él va a hablar con todos. Hay un verso donde el pueblo le dice a Moisés, en Éxodo 20:19, le dice el pueblo a Moisés, no, tú habla con nosotros, pero que Dios no hable con nosotros para que nosotros no muramos, ¿no? Pero Dios sí quiere tener la misma relación con todos. Y hoy lo que nos está diciendo es la relación que Dios quiere y la relación que Dios ofrece es como de un padre con un hijo. No hay otra relación. Dios siempre ha querido ser papá. Los que no lo entendieron al principio, pues son ellos, los de Israel. Después Dios les manda profetas, como vimos ahorita Jeremías e Isaías, y ellos siguen sin entenderlo. Después Dios mismo baja a la tierra y se los repitió hasta el cansancio. Lo que hizo Jesús es repetírselos hasta el cansancio. Jesús se dirigía a Dios como Padre y Jesús les decía, así tienen que dirigirse a Él, como Padre. Dios quiere ser Padre.
lo que vimos ahorita en Mateo 5, sed perfecto como tu Padre es perfecto. En Mateo 6, entra en tu cuarto y tu Padre va a estar ahí en lo secreto. Yo creo que es de las mejores noticias que podemos tener. Es parte del Evangelio. Yo no sé si recuerdas, si podríamos recitar el Evangelio. Ya todos deberíamos de poder recitarlo. Romanos 5:8 lo resume bien. ¿Te acuerdas? Dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el Evangelio. Después el Evangelio es más, acuérdate que dijimos es por gracia. Cuando hablamos de la gracia, dijimos que Él murió por nosotros, pero es sin merecer nada. De hecho, cuando hablamos de la gracia decimos, si merecíamos lo contrario, merecíamos el infierno, merecíamos el castigo, pero Cristo pagó por nosotros. Esa es parte del Evangelio. Que Dios nos perdonó, esa es parte del Evangelio. Pero cuando hablamos de la gracia, hablamos, bueno, el perdón es, ok, ya no te castigo, ¿no? Pero lo que hace la gracia es la que nos hace hijos de Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios por gracia, no solo nos perdona, sino lo que veíamos ahorita en Gálatas 4:5, sino que nos adopta, recibimos la adopción, es de lo que les está hablando Pablo a los Gálatas, que nos hace hijos. Cuando hablamos del Evangelio, yo creo que pusimos, cuando hablamos de la gracia, pusimos muchos ejemplos, ¿no? De lo que pasa en el Evangelio. El Evangelio es como si alguien asesina a tu hijo y luego tú le dices al juez, no pido cargos contra él, ¿no? Eso significa que lo perdonas, ¿no? Pero la gracia lo que hace es que aparte tú le dijeras, no solo lo perdono, no quiero cargos, sino, oye, no tiene papá, ¿sabes que yo lo adopto como hijo? Eso es lo que hizo. Eso es lo que hizo Dios. Esa es la gracia de Dios. No solo nos perdonó, sino que nos adopta como hijos. La gracia igual es como si alguien abusara de tu hija o hiciera lo peor en tu familia y tú solo dijeran, yo no le levanto cargos. Dijera, bueno, entonces que quede libre. No que quede libre, sino que lo quiero hacer de mi familia. Es una locura el Evangelio, hermano. La locura es de que, yo no sé a qué edad te convertiste, pero todos esos años viviste para ofender a Dios. La Biblia dice que eras enemigo de Dios, que éramos enemigos de Dios. Pero la Biblia dice que Él un día nos perdona. Cuando hablamos de la gracia, dijimos, yo creo que cualquiera dice, ya nos perdonó, pues ya, ¿no? Ya vete sin hacer ruido. Pero no es así. Él no nomás te perdona, sino que te hace hijo. Es lo que les está diciendo a los Gálatas, Pablo. O sea, déjate de esas cosas ya. Esta es una relación con Dios, no es religión, no es obedecer leyes para ser salvo. Es una relación. Te quiere adoptar como hijo. Y yo creo que eso pasó con todos nosotros, ¿no? Cuando vivimos el Evangelio, cuando alguien te predicó, cuando leíste la Biblia, cuando te supiste pecador, pasó lo que estamos hablando, que ofendías a Dios, que eras enemigo de Dios, y Él de repente nos perdonó, ¿no? Vino y nos perdonó. En todos nosotros los que nos decimos cristianos, eso es lo que pasó un día, ¿no? Que estábamos sucios, pero Él vino y se acercó a nosotros y nos perdonó y después nos hizo sus hijos. Mándalo. En Mateo 23:9, bueno, Jesús también dice que no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Pero cuando no conocíamos a Dios, pues a cualquier cosa, a cualquier madera. Todo el mundo va y dice padrecito, dice padre. O sea, y muestra incluso, Él quiere ser tu padre y después muestra el celo por eso. Quiero ser tu padre y nomás yo soy tu papá. O sea,
pues es lo que es Dios. Te digo, es que es el mismo del nuevo que del antiguo. En el antiguo nos dijo, yo Jehová soy un Dios celoso. Y aquí nos dice, yo quiero ser tu padre. Y dice, y a nadie más le vas a decir papá. ¿Ok? Nomás a papá. O sea, es celoso el Señor. Quiere ser tu papá y es un Dios celoso. Hermano, Manda, hermano. en Primera de Corintios hablamos sobre cuando saluda Pablo a las iglesias de Corintios. Ajá. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Yo no sé cómo sea tu relación con Dios, pero la que Él quiere tener es así. Es de un padre a un hijo. Y empezó cuando te convertiste, cuando viviste el evangelio. Yo no sé cómo fue tu conversión, pero tiene que haber sido cuando Él te perdonó, cuando Él vino y te abrazó, ¿no? Y cuando ves cosas como esta, que te das cuenta que Él te está invitando a ser hijo, que Él dice que quiere ser tu papá. Yo no sé qué pasó, pero tenías que haberte derretido, hermano. O sea, ¿cómo que lo ofendí toda la vida? Y luego viene y dice, ok, lo perdono. Y tú dices, bueno, ya me perdono. Dice, no, pero quiero ser tu papá. Dice, pues, ¿cómo puede ser posible? O sea, te ofendí toda la vida. Tiene que pasarte, ¿te acuerdas lo que cuando Pedro se encontró con Jesús dijo, aléjate de mí, porque soy pecador? Lo que pasó con el centurión, que le dijo, no soy digno de que entres en mi casa. O sea, tiene que haber pasado eso. Si no de habérselo dicho, si haberlo sentido. O sea, cuando tú te convertiste, tú tienes que haber sentido al Señor queriéndote abrazar, porque Él quería abrazarte. Y tú tienes que haber sentido, pero no, ¿por qué me vas a abrazar? Mira, o sea, soy sucio, soy cochino. Pero Él quería abrazarte, Él quiere abrazarte, Él quiere hacerte su hijo. Tiene que haber sido algo que no entendías en ese momento. Y quizá que no vamos a entender nunca, hermano. O sea, lo que decíamos ahorita. Oye, es que los judíos piensan esto y tienen razón. O sea, los judíos piensan que Dios es un Dios enorme y tienen razón. Los judíos piensan que es un Dios súper respetable y tienen toda la razón. Los judíos no toman ni siquiera el nombre de Dios para no ofenderlo y tienen toda la razón. Pero lo que se pierden es que ese mismo Dios es el que nos está diciendo, yo quiero ser tu papá. Entonces te tienes que derretir. O sea, ¿cómo ese Dios, el eterno, el Adonai, el Elohim, dice, no, yo quiero que me digas papi? Espérate, o sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Tiene que haberte sacado de onda cuando te convertiste. Y tiene que sacarte de onda toda tu vida hasta que llegues allá al cielo. O sea, ¿cómo que papa? ¿Cómo que papito? Porque lo que creen ellos tienen razón. O sea, Dios es grande, Dios es poderoso. Cuando decimos ahorita, oye, que le dijeron a Moisés, no, nosotros no queremos acercarnos porque nos vamos a morir. Estaban viendo el monte temblar, hermano, el monte humeando. Pues claro que tienes que temblar de miedo. Pero lo que tenía que derretirlos, como lo que tiene que derretirnos a nosotros, es ese que hace temblar los montes, ese que abre el mar de par en par, ese viene y dice, yo quiero ser tu papá. Espérate, o sea, aléjate. Tú tienes que reaccionar como Pedro de principio, ¿verdad? Pero ¿por qué si soy pecador? Pero después no hay forma de resistirse, es lo que Él quiere y es lo que Él da. Para eso fuimos hechos, dice Efesios 1:5. Efesios 1:5 dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Para eso fuimos hechos, para eso fuimos predestinados, para ser adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y después si tú dices lo que estábamos diciendo ahorita, espérame, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué yo? Cuando Pedro dijo, pero yo soy pecador. Cuando Centurión dijo, pero ¿por qué a mí? Lo que sigue es lo más claro y con eso no hay discusión.
Oye, ¿por qué predestinados para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo? Dice, según el puro afecto de su voluntad. Si yo te lo tradujera, ¿sabes qué quiere decir? Nomás porque se me dio la gana. Y se acabó, ¿verdad? Oye, pero ¿cómo voy a ser tu hijo? Porque se me dio la gana, dice el Señor, y se acabó. Oye, pero ¿por qué si soy pecador? Porque se me dio la gana, ¿no entiendes? Nomás porque se le dio la gana. Dice en Oseas 14:4. Oseas 14:4 dice, los amaré de pura gracia. Es decir, no es porque nos lo merezcamos, sino por pura gracia. Y esto está por toda la Biblia. ¿Por qué escogió al pueblo de Israel? Por pura gracia. ¿Por qué nos escogió a nosotros hoy? Por pura gracia. Dice, por el puro afecto de su voluntad. Y en esta relación que Él quiere y que debemos de tener con Él, ahí giran todas las doctrinas. Nos adoptó y aunque no parezca, hay mucha doctrina en esa palabrita, nos adoptó. ¿Te acuerdas cuando hemos hablado de la elección? De que Dios elige al que quiere, ¿no? Dios elige al que quiere y a nosotros así nos eligió, al que quiere. Oye, ¿por qué? Usted no pregunte, yo lo escogí. Y cuando estamos hablando de que nos adoptó, pues si tú sales al mundo y quieres adoptar a alguien, pues tú vas a donde están los niños y tú lo escoges, ¿no? No es el niño el que escoge al papá. No es el niño. Te digo que hay doctrina nada más en la palabra de decir, Él nos adopta. Pues ya desde ahí tú dices, oye, entonces lo que hoy dice, oye, ¿quieres recibir a Cristo? Espérate a ver si te quiere adoptar, hijo, ¿no? Nosotros no somos los que lo escogemos. Si tú vas al DIF, no es el niño el que escoge, a ver niño, ¿cuál papá quieres? No. Es el papá el que escoge de entre 20 que están ahí. Dice, mira, nos vamos a llevar eso, aunque se oiga feo, ¿no? Como si fuera mercancía. Pero así se hace, ¿no? Así es, hermanita. Así es la doctrina de la Biblia. Eso es lo que dijo el Señor. No me escogieron ustedes a mí. Yo los escogí a ustedes. Por eso te digo en esa pura palabrita que dice, somos adoptados, fuimos adoptados. Ahí está la doctrina de la elección. Ahí está la doctrina de que nosotros no fuimos los que lo escogimos a Él. Él vino un día y nos adoptó. Y después, como pasa en una adopción normal, llegas a una nueva casa, ¿no? Tú que antes eras del diablo, ese era nuestro apellido antes, ¿no? Yo creo que en cualquier adopción, tú llegas y, oye, ¿cómo se llama el niño? No, pues yo me llamaba José Ángel del diablo, ¿no? Pero luego llegó el papá, esa era mi acta pasada. Llega el papá, nos escoge, agarra al niño y lo lleva al registro civil y dice, ahora es José Ángel de Dios. No, yo no tuve nada que ver. Ni tú tuviste nada que ver. El papá fue por ti. Tu apellido era del diablo, pertenecías al diablo, pero él te agarró y te llevó al registro civil y ahora eres de Dios. Ahora eres hijo de Dios. Ahora eres de la familia de Dios y nada tuviste que ver. Él lo hizo todo. Fuimos adoptados como hijos de Dios. ¿Me lo lee, hermana? Amén, hermano. Amén. Porque esa es otra parte de lo que pasó con nosotros. Aquí estamos, Él nos incrustó en su familia. Él nos dio su apellido.
Él nos incrustó, así como vimos cuando vimos Mateo, cuando empieza el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda que viene toda la genealogía? Este es hijo de este es hijo de este es hijo, y así. Y luego nosotros somos incrustados ahí, fuimos incrustados en la genealogía, fuimos incrustados en la familia de Dios, fuimos incrustados como es la doctrina también de la que habla Romanos, incrustados. ¿Me lo lees, hermano? Así que ya no sois extranjeros y advenizos, Amén, hermano. sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Amén. Pero te digo, no tuvimos nada que ver. Él, ¿te acuerdas cuando hemos hablado? Yo no sé, yo siempre me imagino que a mí el Señor un día me escogió del estadio, porque yo iba mucho al estadio, hermano. Yo siempre digo, no tengo ningún fundamento, pero yo siempre me he imaginado así, que un día en el estadio, pues hay 45,000 almas, hermano. Y un día el Señor dijo, ese, al morenito, ese es para mí. Y yo seguro que los ángeles, ¿por qué, Señor? Mira, es el que más maldiciones dice, es el que más cerveza está tomando. Y luego, ¿a ti qué? Pues hágase para allá, ese es para mí. De entre 45,000 gentes, hermano. Si no fue ahí, pues fue entre más, porque me escogió entre todo Monterrey. Ahí escogió, dijo, ese es para mí, ese yo lo voy a adoptar. Así nos escogió, nada tuvimos que ver. Estábamos de hecho entre otros que eran iguales a nosotros, hermano. Yo estaba entre gente tomando y maldiciendo y ofendiendo a Dios, porque era lo que hacíamos. Ofendiendo a Dios estábamos, hermano. Y él dijo, ese va a ser para mí. Increíble, por eso la Biblia dice en varias ocasiones que los ángeles le dicen, ¿qué es el hombre para que te sigas fijando en él? Por el amor de Dios, está tomando, mira cómo traga, mira, ahorita que llega a la casa se va a desmayar de borracho. Le dice, ¿por qué te fijas en él? Ellos no lo entienden, nosotros tampoco debemos entenderlo, hermano, no hay explicación. Por ejemplo, ahí en Deuteronomio, hermano, ahí en Deuteronomio 7, dice, cuando escogió el pueblo de Israel, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante Amén. de todos los pueblos. O sea, es como dices tú, o sea, eras de lo peor, y te escogió porque casualmente, pues ese es el requisito, como leía ahorita la hermana, ¿no? Y lo tienes que saber, porque hay gente que se confunde, hermano, hay gente que hoy se siente de más, porque precisamente como Dios te escogió, y dice, pues algo he de haber tenido, ¿no? Pues para que diera toda su sangre por mí, pues es que valgo mucho. No te equivoques, tonto, no vales absolutamente nada. Eso es lo raro, eso es lo extraño. Ese es el misterio del evangelio, que merecías el infierno. Pero tristemente hay gente que se confunde y dice, pues si él me escogió, es por algo, ¿no? Porque soy valioso, porque estoy bonito, porque estoy guapo, porque pues no sé por qué, pero no te confundas. Así es, hermano. Es la verdad, por eso se confunden, ¿no? Porque piensan, si me escogió, pues algo le gustaría, algo tengo. Pero eso es lo raro, eso es lo que tienes que llevarte toda la vida, que no tenías absolutamente nada, que como decía ahorita, lo vil y despreciable es lo que escogió Dios. Tú tendrías que ver, yo no sé cómo haya sido tu vida, yo ya te he platicado. Así es. Yo no sé, te digo, de dónde nos haya tomado el Señor, pero seguramente un día nos vio todos sucios, hermano. Todo vomitado, todo en un rincón. No sé cómo te vio el Señor. Y de ahí decidió tomarte para Él. Porque el Señor no es como nosotros, hermano, ¿no? Si nosotros, igual como el ejemplo que estamos viendo, si nosotros fuéramos a adoptar a alguien, pues no sé, si tienen un niño, a lo mejor güerito, con su traje de marinerito, y bien bañadito y bien peinado, dice, pues ese, ¿no? Ese adoptarías, ¿no?
Pero el Señor lo que hace, haz de cuenta que es como si nosotros quieres adoptar y no vas al DIF donde están, ya te los tienen bañaditos y güeritos. El Señor salió a la calle, salió a las alcantarillas a buscar un niño drogadicto, un niño que le gustaba robar, y a ese lo hizo hijo. Esos somos nosotros. Es decir, el Señor salió a buscar lo peor. El Señor no salió a buscar el bañadito. Acuérdate que el Señor dijo, yo vine a buscar lo que se había perdido. Yo no vine por justos, vine por pecadores. Yo vine por lo que somos nosotros. Hazte cuenta que el ejemplo es, yo vine por los que están en las alcantarillas, drogadictos, sucios, que se hacen las necesidades en su ropa, que llegas y están mareados todavía, que traen resistol en la mano. Yo vine por esos. No, yo no vengo a adoptar a los güeritos y a los bañaditos, a los que traen su traje de marinerito. Es lo que hizo el Señor, salió a buscar a las alcantarillas, hermano. Ahí salió a buscar el Señor. Y de ahí nos levantó, ¿verdad? Es decir, ahí cuando dijo lo vil y despreciable, eso es lo que escogió. Y si ha habido alguien más sucio que nosotros, lo escoge primero. Porque dijo, yo vine a buscar lo peor, lo peor, lo peor. Y de ahí nos encontró. Y de ahí nos levantó. Y nos escogió precisamente porque éramos vil y despreciables, hermano. Por eso nos escogió. Porque yo no sé si tú lo has pensado, pero yo creo que el Señor nos escogió cuando ya no dábamos para más. Cuando ya nuestra vida estaba suficientemente perdida. Tienes que saberlo, tienes que pensarlo. Mi caso así fue. El Señor me alcanzó cuando mi vida iba en declive. Si el Señor no me ha alcanzado, yo no sé dónde estaría hoy. ¿Qué hubiera sido de nuestras familias si el Señor no nos ha alcanzado? Mi familia, bueno, mi esposa, pero después también mi familia, mis papás, mis cuñados, ¿sabes qué? Nos juntábamos todos los domingos, sí, bien, pero a tomar, a ver fútbol, a eso nos juntábamos. Y cada vez era peor, era peor. Yo cuando conocí al Señor, pues mi esposa es cuando nació mi niño. Bueno, todo el embarazo de mi esposa, yo no estuve en casa nunca. Yo tomaba, creo que todos los días, y el día que no tomaba era para recuperarme nomás, ¿no? Todo el embarazo ella estuvo sola en la casa. No tuvo marido que la cuidara. Y para eso vivíamos. Para eso vivíamos. Yo también, muchas cosas antes de conocer al Señor. Porque también con mi papá me juntaba a tomar. La familia se juntaba a tomar. Yo me acuerdo que mi esposa ya estaba embarazada. Cuando un día, pues es lo que pasa cuando eres un borracho. Hubo pleito con otro borracho. Un día nos fueron a apedrear la casa, hermano. Ahí estando mi mamá, y mi mamá se desmayó. O sea, nuestra vida iba. Yo no sé cómo era la tuya. Pero cuando Él dice, escogí lo vil y despreciable, y en el momento en que nos escogió, es porque ya no dábamos para más. Es decir, si se ha tardado tantito más, dice el Señor, yo no sé dónde hubiésemos parado. Pero Él vino a buscar lo vil y despreciable. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar al enfermo. Él nos amó con amor eterno. Y luego te sorprende con lo que decimos ahorita, hermano. Te perdona, te disculpa toda tu suciedad, te perdona todos tus pecados. Tú descansas y dices, ok. Pero luego dice, y vas a ser mi hijo. Porque tampoco te pregunta. Porque tampoco nos preguntó. Él llegó, firmó papeles, te puso el apellido de él, y cuando te diste cuenta, ya tenías una nueva acta, hermano. Yo creo que ni siquiera nos preguntó. Y por eso decimos hoy lo amamos con toda nuestra alma. Pero la Biblia dice en 1 de Juan 4:19, pero lo amamos porque Él nos amó. Él nos amó primero.
Lo amamos porque Él fue y nos sacó de la alcantarilla, ¿verdad? Por eso lo amamos. Pues decir, ¿cómo no lo vamos a amar si nos fue y nos sacó de las alcantarillas, hermano? Pero lo increíble es, ¿por qué fue a buscarnos a las alcantarillas? ¿Por qué? Si no tenía que hacerlo. Y hoy lo amamos, hermano, y hemos reconocido nuestro pecado y el Señor nos ha tocado. Acuérdate, esto sí, nunca se nos tiene que olvidar. Aún en este concepto de la adopción es que todo lo hizo Él. Todo lo hizo Él. Todo lo hace Él. Cuando nos arrepentimos, cuando creíamos que nosotros lo buscamos, es porque Él nos buscó. Es porque Él nos escogió. Cuando nos arrepentimos, hermano, yo no sé si a ti te sorprende o te pasa hoy. Hoy visitamos una familia en la mañana y platicábamos con la señora, pero te digo, no es la primera vez que nos pasa. Qué difícil es convencer a alguien de que tiene pecado, hermano. Es lo más difícil del mundo. Es lo más difícil del mundo. Y sientes pena y estás rogándole al Señor, tócala por favor para que reconozca el pecado. Y y la gente es dura, no nada más ahí. Yo no sé en dónde te ha tocado, pero es lo principal, que no reconocen el pecado. Y tienes que darle gracias a Dios porque nosotros éramos iguales, hermano. Nosotros nos arrepentimos un día porque Él nos tocó. Le pedimos perdón un día porque Él nos tocó primero, porque Él nos abrió el entendimiento, hermano. Es imposible que alguien se arrepienta de su pecado por sí mismo. Y nosotros nos arrepentimos un día, pero fue porque Él nos tocó. Cuando te pasa, claro que estás, no sé, ruegas al Señor que la toque, porque sabes que por sí misma nadie va a reconocer el pecado, pero también tienes que dar gracias a Dios, porque no podríamos haber reconocido el pecado si el Señor no es el que nos toca. Todo lo hizo Él, todo lo hizo Él. Yo creo que es lo más difícil que hay en el mundo, ¿no? Que la gente reconozca su pecado. Pero en nosotros es lo que tuvo que haber pasado, hermanos, de lo que hemos hablado últimamente, del que no conoce al Señor, de los que estamos aquí. Tienes que arrepentirte de tu pecado, tienes que rogarle que perdone tu pecado. Hay tanto engaño del diablo, hermano, que no estamos hablando del religioso ni nada. O sea, por ejemplo, la persona con la que platicamos hoy, y yo he platicado con muchas así, sí es una persona que su vida pues ha sufrido mucho. Pero cómo ese sufrir le hace creer que como que Dios ya le debe algo. Y le digo, Dios no te debe nada. Dios no te debe nada. Si decía, es que entonces, ¿qué me está pasando? ¿Por qué es esto? Le digo, ni siquiera te está castigando. El castigo de Dios te está aguardando después. Y ese ni lo conoces. No es esto que te está pasando. Es Dios que te está llamando. Pero tienes que reconocer tu pecado. Y se ponía pensativa y dice, pues es que según yo no tengo pecado. Ese es el error de todos. Y así éramos nosotros, hermano. Así éramos nosotros. Y no hubiéramos salido de ahí hasta que el Señor nos tocó y nos permitió reconocer nuestro pecado y nos dio arrepentimiento para vida. Entonces todo lo hizo Dios, todo lo hizo Él. Nosotros no hicimos nada. Hasta lo que dice, oye, bueno, pero es que hay gente que también de repente dice, oye, hazle como yo, un día acepté al Señor. Ese es mentiroso. No le digas mentiras a la gente. No le digas mentiras a la gente. No le digas, hazle como yo, mira, ya cambié. Quítate eso de la mente. Ora por las gentes. Y yo creo que la gente está puesta ahí para que nosotros adoremos más a Dios. Lo que cuando decimos, oye, mira el católico, lo que hace es para que tú adores. De que si el Señor no te hubiera escogido, si el Señor no te hubiera adoptado, andaríamos en el 12 de diciembre ahí con la Virgen.
Esa es la verdad. Y de ahí nace la adoración. Oye, ¿y por qué a mí? Se dice el Señor, por el puro afecto de mi voluntad, ¿no? Yo tomaba con más de 20 amigos siempre. Oye, ¿por qué a mí? No sé, o sea, yo no era diferente a ellos. Yo era peor que ellos. Pues el Señor sabe. Si te escogió un día, a lo mejor nos escogió en una peregrinación, hermano. Yo le cantaba igual a la Virgen. Yo tronaba igual los cohetes. Yo me iba caminando al santuario. ¿Por qué a mí? Nadie lo sabe. ¿Por qué a ti? Nadie lo sabe. Pero es el Señor el que nos escogió. Entonces, cuando Él dice, lo que veíamos aquí, para salvarse es Jesús, pero hay que arrepentirse. Entonces si me arrepiento soy salvo, ¿sí? Si te arrepientes eres salvo. Pero la Biblia dice que no puedes arrepentirte para salvación. Está medio... Oye, entonces ¿cómo me voy a salvar? Es el Señor el que te da el arrepentimiento para salvación, ¿verdad? Así es, Él lo hizo absolutamente todo por nosotros. Él nos adoptó, ¿no? Y después de eso, ¿qué sigue? Ya estamos en la familia de Dios. Tenemos el apellido de Dios. Dios nos trajo a su familia. Entonces ahí es donde todo tiene que cambiar. Tienes que empezar a cambiar. Tienes un nuevo padre. Tienes una nueva familia. Tienes que empezar a vivirlo, ¿no? Es decir, el Señor, ahorita que veíamos a Jesús por todo el Evangelio, que quiere que seamos hijos de Dios, no es una formalidad nada más, sino quiere que lo empecemos a vivir, que nos portemos como hijos de Dios. Es decir, no es que el Señor va adoptando gente y luego también de repente los va aventando ahí, ¿no? Los va juntando y se dedica a adoptar a otro. No es así, sino que el Señor te adopta y empiezas tu relación con Él. Que es de lo que estamos hablando hoy. De la relación que debemos de tener con Él. Y a veces nos podemos estar equivocando. Como si es opcional, ¿no? Oye, ¿quién quiere ser soldado? No, pues yo. ¿Quién quiere ser predicador? Yo. ¿Quién quiere ser hijo? No, pues yo. No, esto no es opcional. Solamente hay una relación con Dios, ¿verdad? Y es de padre e hijo. Esa es la relación que Él ofrece. Por ejemplo, hermano, ahorita que dijiste de vivirlo, cuando en la Biblia ahí comenta que cuando fue la madre y los hermanos de Jesús estaba con sus discípulos, ¿verdad? Entonces dice que ahí te busca tu madre y tus hermanos. Entonces responde Jesús, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Entonces, pues sí, o sea, nosotros tenemos familia, ¿verdad? Pero está alejado, ¿verdad? No es realmente la relación que dices tú que debemos tener con Dios y los hermanos que nosotros, por ejemplo, aquí nos juntamos, pues ahora sí que somos más hermanos porque Somos una familia, así es, ¿verdad? Eso es lo que somos, ¿no? Familia de Dios, fuimos incrustados en la familia de Dios. Y lo que hemos dicho, Dios no tiene, lo que decimos, la relación de que Dios quiere es de padre con hijo. Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene cuñados, Dios no tiene yernos, Dios no tiene abuelitos, Dios no tiene nietos, Dios, o sea, es nada más una sola relación, ¿no? Nosotros, nuestra relación con Dios es como padre y luego con los hermanos como hermanos. Esa es así es la familia de Dios, ¿verdad? Lo que hemos dicho yo creo las últimas semanas, nadie se va a salvar porque, oye, él es hijo de Dios y yo soy la esposa del hijo de Dios, o sea que vengo siendo como que, no viene siendo nada, o sea, cada quien tiene que buscar su salvación personal.
Los hijos tienen que buscar su salvación personal, las esposas tienen que buscar su salvación personal, las mamás tienen que buscar su salvación personal y después van a ser hijos de Dios. Oye, y él viene siendo mi esposa y es mi hermana en Cristo, ¿verdad? Y mis hijos vienen siendo mis hijos, pero son mis hermanos en Cristo. Eso es lo que el Señor quiere, así es la familia de Dios. Y lo que decíamos ahorita, esta es la relación que Él quiere desde el principio, ¿no? Pero ahí lo que sí cambia un poquito Jesús, lo lleva un poquito más allá, y es lo que estamos viendo en Gálatas. Ya vimos que somos hijos, dice de hecho Juan 1:12. Juan 1:12 dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que somos, ¿no? Somos hijos de Dios cuando lo recibimos. Y así decía Jesús. Pero si te fijas aquí en Gálatas 4:5 que nos quedamos, dice a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Ok? Pero lo dice en el 4:6. Y por cuanto sois hijos, es decir, porque te adoptó, porque te perdonó, porque te convirtió, es decir, nos hizo sus hijos. ¿Qué es lo que pasó? Dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Es decir, el Espíritu Santo. Acuérdate qué es lo que pasa cuando te conviertes. El Espíritu Santo viene a ti, nos sella, nos bautizó con el Espíritu Santo, nos llenó de su Espíritu Santo. Ahora la Biblia dice que somos el templo de Dios nosotros, ¿no? Y el Espíritu hace muchas cosas en nosotros, ¿no? El Espíritu es el que nos ayuda a perseverar. El Espíritu es el que nos ayuda en nuestro caminar. El Espíritu nos redarguye de pecado. La Biblia dice que el Espíritu mismo nos enseña cómo orar porque a veces no sabemos. Pero aquí lo que está diciendo es que Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dice el 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pero lo que está diciendo, se nos puso el Espíritu, el mismo Espíritu de Jesús, el cual clama, Abba, Padre. Y la palabrita ahí sí nos lleva más allá de lo que conocían antes. Por si antes, te digo, no le decían ni Padre, no se dirigían a Él como Padre, no se relacionaban con Él como Padre. Abba quiere decir papito. Entonces ahí es donde Jesús sí la lleva más allá. La palabra así como tal, Abba, nada más aparece 3 veces en la Biblia. Es aquí en Gálatas 4, está en Romanos. No sé si te has fijado, desde que empezamos Gálatas, hemos ido mucho a Romanos. Es el paralelo por naturaleza de Gálatas. Gálatas es como un Romanos más chiquito. En Romanos 8, 14 y 15. Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Está hablando de lo mismo, de ser hijos de Dios. Y dice en el 8:15, otra vez lo mismo que en Gálatas, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, lo que estamos viendo en Gálatas. Y dice, por el cual clamamos, Abba, Padre. Si fueras al diccionario, verías que Abba no va a decir ahí papito, solo dice Padre. Pero durante toda la Biblia hay otra palabra para padre también, que es pater o pater, que también significa padre. Entonces, ¿por qué dicen que Abba significa papito? Porque pater lo usaban, por decir, los adultos o los jóvenes para referirse a su padre, ¿no? Es como decirle, padre esto, padre. Y Abba es la que usaban los niños y los bebés para referirse a su padre, ¿no?
Y si tú te fijas cómo se refieren los niños a sus papás, pues hoy yo no veo, bueno, a mí nunca, mi niño ni mi niña, nunca me ha decidido, padre, mañana voy a la escuela. Cuando llega, lo primero que dice, papito, ya llegué. No, esa es la diferencia. Pater es la que usaban los adultos y Abba es la que usaban los niños para su papá. Abba es papito, por eso se traduce así, porque así se dirigen los niños a su papá. Entonces, si te fijas lo que dice Pablo en los dos, en Gálatas y en Romanos, que los que tenemos el Espíritu de Dios, ese Espíritu de Dios nos hace clamar, nos hace hablarle, nos hace referirnos a Él como papito, como papi. Y Jesús así le hablaba. La tercera vez que aparece Abba en la Biblia está en Marcos 14:36. Pero fíjate en qué situación está el Señor. Está en Getsemaní el Señor. Marcos 14:36 es la oración del Señor en Getsemaní y le decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Es decir, está en Getsemaní. ¿Te acuerdas todo lo que pasó en Getsemaní? Que el Señor dice que estaba angustiado, que el Señor sudaba gotas de sangre, que el Señor está por ser sacrificado y su oración es, papito. Le dice, papito, si es posible, aparta de mí esta copa. Papi. Yo no sé si te imaginas esa escena. Ya de por sí en aquel tiempo no le decían ni padre, ¿no? Ahora imagínate oír a Jesús y decirle, papito. Yo creo que es lo que nos pasa hoy, hermano. Tú ves a Jesús y los judíos van a decir, bueno, ¿y este barbón y grandote qué tiene? ¿Cómo que papito? ¿Qué es eso? Pero nos está enseñando cómo se tiene que dirigir a Dios. O sea, Dios no nomás es nuestro Padre. Dios es nuestro papito. Dios es nuestro papi. Yo no sé si a ti se te hace complicado. ¿Te acuerdas de otro mandamiento del Señor en Mateo 18:3? Mateo 18:3 dice, de cierto les digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿A qué se está refiriendo? A la relación que debes de tener con Dios. La relación que Dios quiere tener con nosotros es de, ya dijimos ahorita, es de un padre con un hijo, ¿ok? Pero yo creo que muchos nos estamos equivocando. A lo mejor la edad nos hace equivocarnos. Dios no quiere tener, yo tengo 40 años. Dios no quiere que yo me dirija a Él como si fuera mi papá de 70, ¿no? Y que le diga, padre, ocupo esto, o padre, no. Dios solamente tiene una relación para sus hijos y es como un bebé. Tienes que hacerte como niño. Y la Biblia dice, oye, bueno, y si no quiero, y si mejor le digo eterno, y si mejor le digo Adonai, y si... Dice Mateo 18:3, que el que no se vuelva como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Es decir, no es cualquier cosa. Yo no sé cómo sea tu relación con Dios. Te digo, a veces a lo mejor lo que nos hace batallar es la edad, ¿no? Pero porque a lo mejor nos da hasta pena, ¿no? Decir, oye, yo ya tengo 60 años. Imagínate que el niño me vea que papito es lo que está haciendo Jesús. Y es lo que a lo mejor han de haber pensado. Oye, este barbón ya 30 años y mira cómo ridículo, papito. Eso es lo que quiere Dios. Y esa es la única relación que hay con Dios. Y si no te haces como niño, no vas a entrar al reino de los cielos.
No importa cuántos años tengas. Ante Dios, Dios quiere. Dios te ve como un bebé. Tú dices, yo ya tengo 80 y luego el Señor tiene siglos. Eres un bebé. No sé si te das cuenta, eres un bebé para Dios. Así veas aquí, oye, pero hay gente de 20 y hay gente de 80. Todos somos bebés para Él. Y lo mejor es que así nos ve. Nos ve como bebés. Y así es también hoy en la actualidad, por ejemplo, uno de papá, a sus hijos siempre los ve como niños. Y siempre los va. Llega el huercote de 30 años y ahí anda mi bebé, a mi esposa, a su papá. La ve y le dice, ay, mi monía. Le dice, ya tiene 40 años, hombre. Dios Y en cambio, uno de hijos ya crece y ya no quiere. Ya no quiere, o sea, ya le da vergüenza. Y más si hay amigos, dice, no, ay, mamá, cállese. Bueno, pero esto es muy importante. Porque prácticamente lo que el Señor está diciendo es, yo nada más tengo una relación así. No quiere decir que yo nomás traigo bebés. No, para mí todos son bebés. Y yo la única relación que tengo es con los que se hacen niños, conmigo. ¿No? Y imaginen lo que está diciendo Pablo. Pablo escribe en Romanos y en Gálatas también. Pablo así se dirigía. Imagínate, dice, papito, y es lo que claro que no le sonaba nada. ¿Cómo que papito, estos barbones? Y miren lo que andan haciendo. Pero es lo que Dios, es la relación que Dios quiere con nosotros. La revelación fue que quiero ser tu padre, quiero ser padre. La relación es padre e hijo. La relación es padre e hijo. Pero te digo, yo creo que para que no nos confundamos, porque decimos, bueno, yo me relaciono como con mi papá de 80 años. No, dice el Señor. No, aquí es así. Como yo quiero ser tu aba, tu papito. Eso es lo que Él quiere hacer. Eso es lo que Él quiere ser para nosotros. Si Él quiere ser nuestro aba, quiere decir que nosotros tenemos que hacernos lo que dice la Biblia. Tú tienes que hacerte como niño. Como niño. O sea, más cariñoso, ¿no? Claro. Uno se vuelve más frío. Claro. O sea, con Dios la relación no es fría, hermano. No es como los judíos, oye, el eterno. No es ni siquiera, es mi padre. No, es mi papito. Es tu papito. Yo creo que todos, si no tenemos hijos, los hemos tenido, aunque ya estén grandotes. Ese es el ejemplo, hermano. Yo, gloria al Señor que los tengo chiquitos. Yo llego a mi casa y me mueven la colita los tres, hermano. Y papito para acá y papito para allá. Así quiere el Señor. Así quiere el Señor que, oye, voy a orar. Que muevas la colita. Papito esto, papito lo... Papito. Es papito. Yo no sé. Te digo, si para ti sea difícil. Yo no sé si cuando me has escuchado se te hace ridículo. Pero mi relación con Dios es así. Es papito. Y así es la relación que Él quiere. Si tú me oyes orar aquí, ¿no? Y porque dirijo una oración. Si tú me escucharas orar en casa, ¿no? Dirías lo mismo, este ridículo. ¿Qué le pasa? 40 años y ahí está llorando y papito, ¿qué le tiene? Eso es lo que quiere el Señor. Pero te digo, no quiere que sea de palabra nada más. Quiere que sea tu relación. O sea, todas las doctrinas, como hablamos ahorita, hermano, giran en esto. Giran aquí. Y yo creo que si Dios quiere, la otra semana vamos a ver algunas cosas. Oye, pero dices que hay que tener temor. ¡Claro! Tú pregúntale a mi niño si cuando se porta mal no va y se esconde y no sale. ¡Claro! Pero soy su papito. ¿Y sabes cómo viene? Cuando dice, chin, me va a pegar. Pero luego baja, papito, me disculpas. Claro que lo disculpo. Y es lo que quiere el Señor. Papito, ¿me perdonas? Papito, la volví a regar. Papito, todas las doctrinas, así aunque parezcan sabias, que oye, es muy avanzado, todas las doctrinas giran aquí, es papito. Pedir perdón es porque es papito, lo amamos porque es papito, lo obedecemos porque es papito. Nada más, no porque lo que les está explicando Pablo, no necesitas ni portarte mejor ni peor.
Él es tu papito. Tú no necesitas hacer más obras para que Él te ame más. Él ya te ama igual. Él ya te ama lo suficiente. Eres su hijo, eres su bebé. Pero no deberíamos de dejar que nos estorbe la edad principalmente. Yo no sé a quién se le haga difícil. Yo creo en lo personal que entre más vas creciendo, más se te hace difícil. Tú debes de tener 100 años y vas a ser su bebé todavía. Entiéndelo en la cabeza y gózate con eso. Gózate con eso. Eres su bebé toda la vida. Si Dios te permite vivir 200 años, vas a ser su bebé. Aunque tú digas, pero es que ya estoy bien viejito. Él tiene siglos. Eres su bebé. ¿Cuántos años puedes cumplir? Sigue siendo su bebé. Y así es la relación con Dios, para que no te confundas. Eso es lo que está haciendo Pablo y eso es lo que hizo Jesús. Claro que es una relación padre e hijo y eso sí es lo que trajo Jesús de nuevo. Dijo, pero no te confundas. No es un adolescente con su papá grande. No es un adulto con su papá viejo. No. La relación con Dios es de un padre con su bebé, con su niño, 4, 5, 6 años. Yo no sé hasta cuántos años. Mi niño tiene 11 y todavía me dice papito. No, se refiere a mí como papito, manda hermana. Y esa es la relación que él quiere tener con nosotros. Pero aparte hay otra cosa, estamos hablando de edades, ¿no? Yo digo, alguien tiene 80, 60, 70 años. Casualmente cuando escribía el mensaje ahorita para hoy, y no me di cuenta toda la semana hasta hoy, ¿sabes? Yo estoy cumpliendo 11 años. Yo nací un 2 de enero de hace 11 años. Mi hijo cumplió años el año pasado, ¿no? Y yo me convertí una semana después. Tengo 11 años para Dios. Yo no sé cuánto. Tú puedes tener 80 años de edad, pero yo no sé cuántos años tienes para Dios, ¿no? Yo no sé quién es el más joven aquí. Quién tiene poco de convertido. Pero esa es nuestra edad. ¿Usted cuántos años tiene, hermano? 7 años. Pues ¿qué es para Dios? Es un bebé, hermano. Es un bebé. Mi hermano va a cumplir 1 apenas, dice. 1. Pues es que date cuenta, somos bebés para Dios. Digo yo, entonces a lo mejor soy el más viejito. Es un bebé para Dios. Por eso te digo, la edad no es impedimento. La edad no es impedimento. Que entre más viejito te hagas,
no dejes de tener esa relación con Dios. Y si no la tienes, esa es como es como la cereza en el pastel, hermano. Imagínate como que decirle padre y tratarlo así como que tan frío, como que, pues no sé, como que es muy frío, ¿no? Pero cuando le dices, cuando tienes una relación de que es tu papá, pero de que tú eres un bebé para él. Esto tiene más que ver en cómo él nos ve, hermano, ¿verdad? Y nosotros tenemos que adaptarnos a cómo él nos ve. Hay versículos en la Biblia que dicen que él se deleita en nosotros. Siempre piensa en tus hijos, hermano. En la relación con Dios piensa en tus hijos. Te digo, a mí no me resulta difícil porque yo los veo, ¿verdad? Y yo veo cómo los veo también, hermano. Y así como decíamos ahorita que él elige. A mí me ha tocado, por ejemplo, cuando mis hijos salen en un bailable en el kinder. Y así lo hace Dios cuando dice, Él se deleita en los que le temen. Él se deleita en los que le temen. Tú puedes ver, yo creo que te ha pasado. Hay 20 niños bailando. Tú no ves a nadie, hermano. Tú nomás ves a tu hijo. Tú nada más ves a tu hijo bailando. Y puede bailar feo y todo. Tú encantado ahí con la cámara viendo. El Señor se deleita, hermano, y se goza. A veces nosotros queremos hacernos muy maduros y eso. El Señor se deleita. Yo sé que no sé quién, hay gente que está empezando a predicar y que vamos con miedo. El Señor se deleita, dice, mira cómo le tiemblan las piernas, mira. El Señor se goza, hermano. Eres su bebé. Y nosotros a veces nos ponemos muy serios, ¿no? Hoy vamos a salvar al mundo, ¿no? Vamos, salgamos. Y el Señor dice, mira. Cuando fueron al santuario, dice, mira, van todos miedosos, mira. El Señor se goza, hermano. Somos sus bebés. Esto tiene que ver más como Él nos ve. Claro que le encanta. Pero Él dice, mira, ¿viste aquel? ¿Viste? Mira, se está escondiendo, mira. El Señor se goza. No se enoja, el Señor se deleita en los que le temen, el Señor se deleita en sus hijos. Claro que lo que te digo, tienes que temerle, oye, volví a fallar, tienes que temerle, oye, es papá, aparte tiene la mano bien pesada, vas y te escondes, pero cuando se te quite un poquito el miedo, vienes y, papito, ¿me perdonas otra vez, papito, me perdonas? Yo no sé a quién le ha dejado de perdonar alguna vez. Claro que te perdona, claro que te levanta, claro que es papá, es papito. Grábate la palabra, es papito. Él no quiere que le digas otra cosa. Él no quiere que le digas Padre, que sí lo es. Él no quiere que le digas Señor, que sí lo es. Él no quiere que le digas Eterno, que también lo es. Él no quiere que le digas, yo no sé quién ahora quitan, Señor Todopoderoso. Él no quiere que se lo digas, que sí lo es. Tú tienes que encontrar el punto medio entre todo lo que Él es. Pero todo lo que Él es, Él me está diciendo que quiere ser mi papito. ¿Qué haces? ¿Qué haces contra eso? Tienes que empezar a actuar así como un bebé para Dios. Para Dios somos los bebés. Esa es la relación que Él quiere tener. Y todas las doctrinas giran ahí. Y todas las doctrinas caben ahí. Si tú dices, oye, me perdonó otra vez y volvió a pagar por mí. Yo no sé a quién ha ido a una juguetería y su hijo ha roto un juguete. ¿Qué vas a hacer? Pues es mi hijo. ¿Quién más va a pagar por él? Pues papá. Eso es lo que hace papá. Papá pagó por sus hijos. Pero puedes confiar. Puedes confiar tanto en él. Por eso te digo, fíjate en tu hijo. Si tu hijo estaría en peligro, ¿tú qué darías por tu hijo? Darías la vida. Él ya dio la vida por nosotros. Él es nuestro papito, ya dio la vida por nosotros. Lo que rompimos, Él ya lo pagó por nosotros. Es nuestro papito. Lo volviste a romper. Claro que te regaña, ¿a poco tú no regañas? Ya no lo vuelvas a hacer. ¿Pero cuánto es? Pues, vuelve a pagar por nosotros. Y lo volvemos a hacer. Pero tienes que venir otra vez con papito. Papito, otra vez lo volví a romper. Y otra vez, vuelve a pagar. Oye, si ya son 4, ¿qué pasa? Ahora no vas a ver tele, lo castigas también. La Biblia enseña
Dice en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Por qué hacemos obras? Te digo que a veces nos ponemos muy serios, ¿no? ¿Por qué hacemos obras? Yo no sé, yo siempre me acuerdo del ejemplo. Bueno, yo veo a mis hijas, te digo, y las veo con su mamá, diciéndole, te ayudo, mamá, te ayudo, cuando está doblando las colchas. Y las dejan, hermano, pa'l perro, ¿no? Pero quieren ayudar. Yo me acuerdo cuando mi papá, cuando yo era pequeño, y mi papá lavaba el carro, yo le decía, ¿le lavo las llantas, papá? Sí, lávele las llantas. Y luego ya cuando acababa, yo veía que mi papá las volvía a lavar porque las dejaba igual para el perro. Entonces no te apures. Cuando salimos a predicar, cuando salimos a hacer obras, podemos equivocarnos, hermano. A veces cuando predicamos nos equivocamos en algo. A veces hemos predicado muchas cosas y nuestra doctrina se ha ido corrigiendo. Y decimos, oye, y aquellos que les prediqué otra cosa, y aquellos, no te apures. Papá ya los corrige. Papá los corrige. Papá vuelve a lavar las llantas, mamá vuelve a lavar la ropa. A veces nos ponemos serios de más con Dios. Y claro que es serio, la vida espiritual es seria. Pero Él quiere ser nuestro papito, Él quiere ser nuestro Abba. Nosotros tenemos que adaptarnos, es lo que pide el Señor, porque dijo que el que no se haga como niño no va a entrar al reino de los cielos. Dice Primera de Juan 3:1 y ya con esto terminamos. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si Él es tu papito, también tiene que pasar otra cosa en tu vida. Algo que tienen mis hijos y yo creo que los tuyos también tienen. Y algo que enseña la Biblia en Efesios 5:1. Creo que es Efesios 5:1. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso es lo que tiene que pasar en nuestras vidas. El que dice, Él es mi papito. Y te digo, si tú te fijas en tu familia, es lo que pasa, ¿no? Yo me acuerdo a mi hijo cuando en alguna materia le dicen, oye, ¿tú qué quieres ser, no? Y ahí andaban los niños, pues no, yo quiero ser Batman, y el otro, no, que yo bombero. Mi hijo varias veces, gracias a Dios, dijo, no, yo quiero ser como mi papá, ¿no? Y el que tiene por padre a Dios, tiene que querer ser imitador de Dios, ¿verdad? Eso es lo que tiene que pasar. Si es nuestro papito, pero tenemos que imitar a nuestro papito, ¿verdad? Esa es la vida del cristiano, tenemos que imitar a nuestro papá, a nuestro papito, pero si tú no tienes la relación así con Dios, empiézala, hermano. Empiézala. Él así te ve. Él así te ve y dice, oye, ¿por qué está? Tú vas a orar y vas con tu cara. Dice, oye, ¿por qué está amargado? Si no le he hecho nada, ¿no? Empieza a hablarle como papito. Pórtate como un bebé. Deja que te chiquee, hermano. No sabes lo que es que el Señor te chiquee. Puedes hacer pucheros con Él, hermano. Puedes hacer pucheros con Él. Grábatelo. Quieres ser papito, y eso quiere decir que tú tienes que ser niño delante de Dios, ¿ok? Manda, hermano. En un diccionario vi que la palabra Abba era ¿cómo decirlo? Las palabras que decía un bebé cuando estaba en los brazos de su papá. Uh-huh. Y
y el papá o la familia lo veían como la relación de la comunicación de padre-bebé. Ujú. Como que de ahí se agarró la frase o el balbuceo del bebé Ajá. de pecho, de brazo, Ah, sí, exacto, más o menos. que se conoce como Abba, creo. Ajá. Pues se ve la relación o la confianza. Así. Y el nivel, hermano, de edad, porque te digo, o sea, tú tienes 30 años, no sé cuántos tengas, hermano, pero, pero yo creo que es lo que nos confunde, hermano. O sea, porque te digo, por ejemplo, los judíos no le llamaban padre, y nosotros como que podemos decir, ah, bueno, yo sí le digo padre, y esa es mi relación, pero en mi mente se puede crear, yo soy 30, como dirigiéndome a un padre de 60. Y lo que hace Pablo y lo que hizo Jesús, porque Jesús también lo hizo, es, no, 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 esto no es así. Esto es de un padre con un bebé, no te confundas. Y luego es lo que dice Mateo 18, el que no se hace como un niño no entrará al reino de los cielos. Entonces nuestra relación es como niños con Dios, ridículos totalmente, ¿no? Así. Pero bueno, ¿quién te va a ver, hermano? Vas a estar ahí en tu cuarto. Lo que te puede dar vergüenza aquí, ¿no? Pero cuando estés en tu cuarto, ahí deschóngate con Dios. Dile, papito, papito, eres mi papito. Y empiézate a sentir el bebé que Dios quiere que seas con él, ¿verdad? Te digo, la otra semana a lo mejor hablamos de eso, ¿no? De cómo es un bebé con los que tenemos niños chiquitos, pues lo vamos a ir bien. ¿Cómo se relaciona el bebé con el papá? Así, eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero hoy empecemos por decirlo, hermano. Por decir papi, Abba, papito. Así dirigirnos a Él, ¿verdad? Y después que nuestra relación vaya siendo así porque así es la que Dios quiere, ¿verdad? ¿Cómo se gana eso? Pues con confianza, ¿no? Con mucha confianza. Pues al niño lo ves todos los días. A Dios hay que ir todos los días. Con el niño platicas todos los días. Con Dios hay que platicar todos los días. Así. Es que esa es la corona de la relación, hermano. Yo creo que hoy puedes haber empezado porque así haces también cuando llega un niño adoptado. Oye, lo adopté y tiene mi nombre, pero llega a la casa y es un extraño, ¿verdad? Así nosotros nos adoptó, pero no éramos de esa casa, no pertenecíamos ahí, llegas con miedo, pero cuando vas conociendo a papá, primero le dices papá, o a lo mejor primero le decías señor, y luego ya le decías bueno papá, y luego ya cuando pasa el tiempo, ya le dices papito, papito. Es la corona de la relación, es la relación a la que Dios quiere llevarnos, no hay otra relación, ¿no? Si tú tienes otra hoy, como decía el hermano, oye, pero es un proceso, pero la corona es esa. Tu relación con Dios es de Abba a niño. Esa es la relación que hay. Oye, pero tengo 120 años. Y luego, el Señor tiene muchos siglos. Es más viejo que tú, muchísimos años más viejo que tú, ¿verdad? ¿Hacemos oración? Padre precioso, papito hermoso, papito, te agradecemos, papá, el tema de esta noche, papá.